Pero esa finca, ¿de quién era en ese entonces? Aquí hubo un matrimonio español que habitaba donde ahora está el Banco de Costa Rica. Ajá. Doña Presentación. Doña Presentación y don Miguel. Ellos eran comerciantes en San José, tenían una tienda en San José, pero doña Presentación había requerido atención médica, que le habían aconsejado que se tenía que retirar de San José y buscar una parte alejada, ya entonces campesina, como éramos nosotros entonces, ¿verdad? Y se vino a Paraíso. ¿Y esa casa la construyeron ellos? Esa casa la construyeron ellos y compraron propiedades. Entonces, tenían una lechería. Entonces, en esa época, Paraíso era así como la casa de una película, una serie bueno, Bonanza, me acuerdo, era así. En muchas casas se ordeñaba. Las vacas las traían así de los potreros a ordeñarlas. Don Miguel Turul tenía vacas y ahí llegaban. El Pedro Brenes, el capataz de don Miguel, era el que siempre estaba, y don Miguel tenía una apariencia que a los chiquillos les daba miedo. Aquí en este librito está una foto de él con doña Presentación, pero don Miguel tenía una señora Jiva. Sí, Joroba. joroba. Entonces él era así, un poquito así. Y doña Presentación, una persona alta, gruesa, muy distinguida. Y ellos compraron muchas propiedades. Y entonces cuando primero murió don Miguel y después murió doña Presentación. Me dicen, no lo confirmé y ya no lo voy a confirmar, pero a mí me aseguran que este matrimonio eran padrinos de José Figueres. Porque cuando venían don José Figueres a Paraíso, visitaba ahí porque iba para donde los padrinos, a la casa de don Miguel. Doña Presentación era una persona de muy pocas palabras, de ropa muy buena. Los chiquillos de entonces gozábamos porque él llega para San José con una piel, ¿verdad? Con sus Sí, me charcos. acuerdo. Con Sí, una piel. Un Una piel. cuello. Un cuello, ¿verdad? No, y una piel. Piel. Entonces, Murió doña Presentación. Y a la muerte de doña Presentación, las propiedades, el Púcares, como que ella había ido vendiendo, quedaba Púcares pendiente. Y ese Púcares tenía el albacea, ese sí se los quedó debiendo, un abogado de Cartago que necesitaba ya terminar ese trámite. Y fue entonces cuando apareció la urgencia de un terreno para el colegio. no, la urgencia de vender. Ellos tenían que venderlo, ¿sí? Tenían que vender. Ok. Ellos tenían que vender, pero fue cuando nació entonces la pasión de don Ramiro Brenes para pasar la ley, para comprar a través del abogado la finca, y todo eso duró un año. Wow. Empezó muy temprano, en el 69, y fue en diciembre del 70, si mal no recuerdo, que se llegó a concluir que ya estaba comprada la finca. En ese lapso entonces terminó don José Joaquín Trejos, y empezó seguro en febrero don José Figueres. En mayo del 70. En mayo, sí. Y
don José Figueres siempre ponía a don Lalo Gámez de ministro de Educación. Siempre era don Lalo Gámez. Y me llegó una carta, yo no la guardé, seguro que debo en los archivos del colegio, en que me prohibían a mí esa falta de respeto al Santísimo, que tenía que suspenderse por completo la práctica de educación física en la plaza y menos en la calle, al frente del templo. Yo me asomaba ahí al corredor de la jefatura y yo decía, es que estas chiquillas con un chorcito larguito y los varones también, y a mí me parecía que se veían tan bonitos. y prohibirles eso, y decía, ¿y dónde van a dar clases como una vez que me tocó en un liceo ver clases de agricultura, pero solo en cuaderno? Nada que ver. Y yo cuando digo, clases de agricultura, sí, solo en cuaderno. La zanahoria se siembra así, 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 y requiere así, así, el culantro tal y tal cosa. Pero nada de práctica. Eso, la educación física no podía ser así. Eso, hay miles de anécdotas, tengo miles de anécdotas que se me ocurren de momento, pero algunas de las principales están contadas allí, en lo que ya les he dicho. El día que volviendo cuando llegó don Lalo, por sacarle chistes, lo olvidé, llegó la conserje corriendo y me dice, niña, miren, ahí hay un señor muy elegante que dice que es el ministro, aquí en la jefatura. Y le digo, ¿el ministro, don Lalo, aquí? Dice, sí, dice que es el ministro. Y yo, bueno, voy a pasarlo adelante a ver qué pasa, ¿verdad? Y me dice la conserje, y la señora, en el automóvil que viene el ministro, está una señora muy elegante también. Y yo, debe ser la esposa, digamos. Y entonces pasé adelante a don Lalo, que me dice, es que me dijeron en el ministerio que aquí había una actividad muy importante, solo que este es el liceo. No veo ni banderas, ni oigo tambores. Y digo yo, seguro es la compra del liceo, el de la junta, ya de la finca. Y le digo yo, debe ser la compra de una finca en la que se va a instalar el Liceo del Paraíso. Y lo pasé adelante y me dice, bueno, usted aquí está jugando de escuelita, ¿verdad? Ay, a mí me dio una cólera. Yo, escuelita, viera usted lo que he sufrido, lo que he corrido, lo que es todo, para que le digan a uno que está jugando de escuelita. Pero don Lalo, por parte de la mamá, es solano, o era solano, paraiseña. Solo que yo no sé conectarlo más con... él mismo me dijo, mi madre es de origen paraiseño, de apellido Solano. Ya en el liceo, allá en Púcares, cuando se estaba construyendo, llegó un día un señor a la dirección y me dice, necesito hablar con la directora. Y yo le dije, ¿qué se le ofrece? Necesito la instalación eléctrica ya. Y si no se hace la instalación, podemos dar por concluido el trato con Paraíso, ¿verdad? La construcción del liceo. Y entonces yo llamé a la junta de inmediato y me dice, Miguel, tenés que ir mañana mismo ahí a la JASEC a ver qué haces. Y yo, bueno, pues voy a la JASEC y pedí hablar con el administrador, un señor muy atento, muy agradable, que me escuchó toda mi queja y me dice, estoy de acuerdo, solo que tiene que firmar este pagaré.
Y yo, ¿por cuánto es el pagaré? Y me dice, por 5,000 colones. Y le digo yo, bueno, yo lo firmo. Dice, pero tiene que conseguirse un fiador. Y digo yo, y ahora, le digo, yo es que necesito esto, pero ya de aquí no me puedo ir sin que esto quede listo ya. Y salí a las puertas así de la JASEC y digo yo, ¿a quién conozco yo aquí en Cartago? ¿A quién conozco que diga que está de acuerdo en firmar? Que está de acuerdo en firmar. Y veo a Enrique Mesa que venía ya por la iglesia del Carmen. Y lo fui a topar y le digo yo, Enrique, mandado por Dios, venga firme. Sí, se pregunta mucho. Y Enrique, todo nervioso, me decía, ay, miren, es que yo no lo hacemos quedar mal, la Junta no nos va a desamparar, va a ver que no, pero es que ya se necesita poner esa electricidad. Pero bueno, para poner la electricidad, los postes había que ponerlos del lado adentro de la cerca, porque la calle era un trillo. Y había que hacer entonces la calle. De 14 metros. Y para hacer la calle de 14 metros, como dice el señor Flores, ay, decía yo, otra torta, otra. Me fui al Ministerio de Transportes a llorarle al ministro de Transportes que me ayudara a abrir la calle. Y me dice el ministro de Transportes, vea, ¿y como cuántos días era eso? Y yo, a lo más 15 días, nomás. Así nomás. Sí, 15 días, pero necesito todo el equipo que sea necesario para abrir una calle frente al Liceo de Paraíso, una calle ancha frente al Liceo de Paraíso. Y me dice el señor, bueno, yo le mando la maquinaria. Antes tuve un desacuerdo, yo creo que con el señor ministro, porque estaba yo en la dirección, porque yo creo que me dijo que no, y estaba yo en la dirección cuando oigo unos pasos marchando así por la entrada de la dirección, y un señor todo con uniforme que me saludó militarmente, y dije yo, ¿y esto para dónde iré yo ahora? ¿Para dónde iré yo ahora? Y me dice, es de parte del señor ministro. Y le digo yo, del ministro de Transportes. Y me dice, sí. ¿Y qué es lo que quiere el señor ministro? Que salga usted aquí a los corredores para que vea el equipo que le manda. Todo el equipo necesario para abrir, pero claro, no duró 15 días. Era muchísimo más, claro. Era muchísimo más, porque era la calle hasta terminar el frente del liceo. Y después los de aquí al frente del liceo no tenían luz. Cuando se metió la luz, pues los señores podían, pero a mí llegaron y me dijeron, digo yo, pero ¿qué importa que los paraiseños se alumbren con su electricidad? ¿Qué importa? Que sí, pero tampoco es plata de nosotros estamos administrando, nada más estamos administrando. Así que si ellos me pueden guindar de allí, del liceo, pues que se guinden, que pongan su instalación. Y todo era anécdota tras anécdota. Y ya con las instalaciones, la asociación de padres se hizo cargo del último pabelloncito, que era de 4 aulas, los otros eran de 6 aulas, donde después pasó a ser la biblioteca, y el comedor escolar también duró allí un tiempo. Y hizo también el pasillo, la asociación de padres que trabajaban, pero es que el pueblo de Paraíso trabajó. Yo recuerdo los turnos. Trabajó.
Sí. Muchísimo. Yo iba a las casas a pedir, iba a las fincas a pedir, iba al Seguro Social a pedir. El Seguro Social, antes de todo eso, nos daba papel que no estuviera membretado para que trabajáramos. En las escuelas, los viernes en la tarde, yo iba a pedir pedacitos de tiza así, y ya los directores me tenían los pedacitos de tiza para que se trabajara. Es que qué pobreza. Bueno, y resulta que me voy dando cuenta en esa pobreza que el Liceo de Paraíso tenía 5.000 colones, que no eran millones, de acuerdo a la ley del gobierno, para la apertura del liceo y el trabajar en el primer año. Y entonces dije yo, ¿y dónde está ese cheque? Dicen en un cajón del escritorio del señor ministro. Ay, no puede ser. Digo yo, ya voy para donde el señor ministro a decirle qué pasa, pero claro, allí uno no puede decir voy para adentro, ¿verdad? Pero el señor le llamaban antes, tenía otro título, no era bien. Él tenía de puerta de por medio, estaba el ministro y estaba él trabajando. El oficial mayor, ¿no? El oficial mayor. Y yo lo conocía y llegué y le dije, hágame un favor, vaya donde el señor ministro y le dice que aquí está una mujer que dice que está trabajando con las uñas, que por favor le entregue a usted y que me entregue a mí el cheque. Y porque ya me habían dicho que el señor ministro había dicho que era que no se le había presentado una ocasión formal, así como para llegar con el cheque. La política. Sí, y entonces yo le dije, dígale que cuando guste las puertas del liceo están, y le dije, entonces dígale que me entregue el cheque y cuando vaya a Paraíso, me entregue un papelito en blanco, que yo no voy a decir nada, sino que aparecemos en la foto entregándome oficialmente el cheque, pero que esto ya se lo llevo a la Junta para que para que trabajen. Y entonces me entregó el cheque, el señor confió en mí, el otro señor confió en mí. Y yo se lo traje, que ya la Junta había nombrado a don Hugo Jarquín como tesorero, que fue excelente, Hugo fue excelente. Y se financió eso. La primera feria, las señores de la asociación me preguntaron, ¿qué es lo más urgente? Lo más urgente. Y les digo yo, un polígrafo, porque los muchachos no tienen cómo conseguir libros, pero no se podía, es que el medio era muy estrecho. Y los profesores también, para hacer los exámenes, yo necesito un polígrafo. Ya yo había averiguado bien los precios y todo, y las marcas. Y yo les dije, ya averigüé que cuesta 8.000 colones el polígrafo. Y imagínense ahora 8.000 colones. Y vale como 800.000, ¿no? Y dice la Junta, nosotros por boca de Miguel Corrales, que entonces me enojé, que no nos comprometemos a lo de la feria, porque ¿cómo van a conseguir 8.000 colones? Digo yo, bueno, hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar, ¿verdad? No hay más remedio, hay que trabajar. Y se hizo exactamente los 8.000 colones. ¿En el turno? En el turno. Y entonces llegó un buen paraiseño. La asociación me había entregado la plata a mí. Y entró a la dirección un buen paraiseño pidiéndome prestados 8.000 colones, que se sabía ya que lo había hecho en la feria. Digo yo, es que eso no es mío, yo soy la administradora.
Y me dice, sí, pero es que es para estar... Y yo, no señor, no señor, salga de aquí, porque esa plata es para un polígrafo, nada más. Esa fue un buen paraiseño que después siempre tiene uno sus asuntos, ¿verdad? Pero que la directora era brava, yo creo que sí. Pero que no encontré más remedio que hacerlo, yo creo que sí. Era necesario. Y que tenía que plantarme muy firme, sí lo hice. Muy rígida en eso. Y una vez que llegó la conserje y me dice, llegué y no estaba abierto el colegio, aquí en la dirección, aquí en la jefatura, y le digo yo, ¿qué pasó, Emma, que todos los alumnos afuera? Es que no puedo abrir. Le digo yo, ¿por qué no podía abrir? Porque ahí está ese profesor. Le digo yo, ¿qué pasa con ese profesor? Es que me falta el respeto. Ay, le digo yo, la pulga que me faltaba. La pulga que me faltaba. Le digo yo, bueno, está bien, Emma, téngame al tanto de todo, pero ya empiezo a buscar informe. Yo conversaba con las alumnas y yo conversaba aquí, conversaba allá, y ya yo tenía. Y un día llamé al profesor y le digo, vea, como aquí todas las paredes oyen, lo invito a que nos vamos a sentar en uno de los pollitos de la plaza, porque usted y yo tenemos que conversar muy seriamente. Y el muchacho era un muchacho joven. Me dice, sí, está bien. Y ya nos sentamos ahí en un pollito. Le digo yo, vea, tengo tales y tales y tales y tales y tales atestados de que usted hace esto y esto. Y lo que menos necesita el Liceo de Paraíso es que sea perjudicado con su moral en este momento de los inicios. Así que le quedan a usted dos posibilidades: coger todos sus chunchitos que tenga aquí en el liceo, irse para San José al ministerio y decir en el departamento correspondiente para usted, en su asesoría, que la directora del Liceo de Paraíso dijo que ya no lo quería allí. Así que usted llega y digo así, sí señor, diga así, porque ya yo no lo quiero aquí. O si no se vaya allá, la que lo va a desprestigiar soy yo. Y entonces usted se va, pero con un mal precedente, y lo voy a perjudicar mucho. Porque ya por las malas le aseguro que soy muy mala. Así que escoja. Cogió todas sus cosas y se fue. Nunca llegó ningún reclamo ni nada. Qué bueno. Pero no hay más remedio. Por eso ahora que pasan unas cosas... Tantos tibios, ¿verdad? Es que eso es lo que digo yo. Pero ahora, con tantas cosas, digo yo, pero cuando en el liceo allá, una vez que llegaron unos alumnos, entre esos Agustín Arguedas, a pedirme el visto bueno para jornada continua. Y yo les dije, bueno, no me corresponde a mí autorizar eso, así, como que yo les diga, así, mañana es jornada continua, no me parece. Yo estoy por lo que sea más favorable, lo que favorezca más a la mayoría. Así que van a tener que hacer una especie de escrutinio entre todos los grupos, entre el personal, a ver cuál es el criterio. Y preguntar yo a ver si depende ya, de acuerdo al criterio de ustedes, que salga, si corresponde, ¿verdad? Y resulta que fue aprobado. Yo les dije, solo pongo una condición. Primero, yo sí voy a almorzar a mi casa, porque yo soy débil de estómago. Yo sí voy a almorzar a mi casa. Segundo, no necesito ni un papel
en los corredores, ni en los jardines, ni en ningún lugar, porque no necesito basura. Y el primer día voy entrando yo y quedo así. El 2 de agosto, ahí en Los Ángeles, es poco lo como estaba ese colegio. Ajá. Entonces yo dije, ay, ahora sí, pobrecito Agustín, que yo sé que él no ha votado, pero ni nada. Y decía yo, tengo que poner un remedio, pero ya. Esto tiene que ser en caliente, ya. Y entonces hice una circular. Los alumnos que tienen el apellido primer apellido empezando por A, tienen que presentarse al patio, al timbrazo que suene. Y Agustín Arguedas, ¿verdad? Y ya van saliendo todos los alumnos a ver qué se ofrecía. Ya yo había recogido un montón de bolsas. Y yo les dije, no se van a suspender lecciones, no se va a repetir materia, no se van a repetir exámenes. Ustedes con esta bolsa van a ir a recoger toda la basura que ustedes tiraron, por toda parte, sin pero, a recoger esa basura y yo, en mi presencia, meterla dentro del basurero correspondiente. Espero no llegar a la B, porque si no, mañana le toca la B. Así que ustedes, no llegué a la C. Es que el deceso era muy corto. Yo recuerdo que yo salía, tocaba, y yo me salvaba porque el padre Chávez, pues era padre cuando entonces en Jeep, y nos llevaban a los del Limbo. Y comíamos, y llegábamos otra vez, pero era muy corto el receso. Eso benefició a unos cuantos, tal vez, de gente de 12 que pedía su almuercito. Pero los que vivíamos y que ya comíamos, íbamos una hora, nos cambiábamos y todo. Sí, yo recuerdo Pues Agustín es el culpable, mi amigo. No todo es perfecto. No todo es perfecto, sí. Así hay muchas anécdotas y entonces yo decía, es que tengo que mantener la firmeza, no puedo. Pero así en esa me empecé a sentir enferma y yo decía, qué vaina. Por tradición familiar somos de presión alta. Yo hasta ese momento no había padecido presión alta, pero llegué a sentirme tan mal y el doctor me aconsejó, tenía un buen doctor que tenía pues mucho empuje en el ministerio y me dice, Miriam, soy amigo del ministro de Educación. Si usted sigue así, su corazón no lo va a soportar esto. Tiene que descansar por lo menos un año. Digo yo, ¿y qué hago yo en un año? Descansada, sí, descansada. Dice, no, busque que la manden la trasladen como profesora. Y me trasladaron a Juan Viñas. Allí estuve y como a los 15 días yo sentía un alivio que yo decía, ay, cómo he pasado todos estos años, todo este tiempo, decía yo, qué tranquilo. ¿Cuántos años tenía ya de ser director? ¿Cuando usted fue para Juan Viñas? Fue en el 78 y habíamos empezado en el 69. Hace 10 años. Sí, ya yo no daba, ya yo no servía. Pero a Juan Villa se trasladó como profesora, ¿no? Como profesora. Pero en el 81 se estaba en el liceo, ¿no? ¿Sí volvió? Sí, porque volví porque era un año. Porque el título usted me lo dio. Un año de vacaciones. Ah, bueno. Sí. Y me hizo mucho bien. Y fue cuando le quedé tan agradecida siempre al personal de entonces que fueron conmigo, pero bellísimos.
y me dieron un recuerdo muy, muy querido para mí. Y yo decía, me quieren, el personal me quiere, qué dicha que me quiere, porque yo tenía así versiones de directores que es que no los querían, que es que les... O una vez hubo una profesora, y después la mamá de esa profesora llegó y me dice, Miriam, ¿qué es lo que pasa en el liceo? Y le digo yo, ¿por qué? Dice, porque me dice mi hija que ella, ser directora de un liceo, con lo que te comen a vos. Y digo yo, y seguro que sí me comen, ¿verdad? Y sí. Es muy difícil, ¿verdad? Ser jefes. Porque ya cuando estaba con el edificio nuevo, ya estaba más estructurado, departamento de orientación, la dirección, educación física, educación para el hogar, que es ¿cómo se llama? La mamá de los otros. Doña Florita, ¿cómo se llama? Florita era. Doña Rosita. Doña Rosita. Don Mario, allá en Arte Industriales. Cira, Rosy Simón. Doña Rosita era de una modalidad que había salido entonces. Como manualidades. Agustín Moya estuvo. Sí, Agustín Moya trabajaba muy bien en macramé. El macramé, precioso. Sí, claro. Estuvo sociales me dio Sonia Soto. Español Florida y ahora Soto. ¿Había más de español? Mario Canesa. Mario Canesa. En boca de todo paraíso, gracias a Dios, bueno, a mí nunca me dio, gran amigo, pero nunca me dio. Pero sí, muchos plantonazos y el famoso Garita. Ah, Garita. Hubo otra profesora de español también. Doña Vilma. Doña Vilma Arqueda. La Tuch. Doña Vilma, ¿qué era apellido? Arqueda. Era la Tuch. Sí, de la Tuch. El esposo. La gordita, pecosita. Sí. Sí. De ella sí me acuerdo. Sí. Sí, pero el Liceo de Paraíso en general tuvo muy buenos profesores. Salía de vez. El actual director fue también exalumno, ¿no? Exalumno del liceo, yo creo que sí, porque todos lo conocen por Memo. ¿Pero qué generación saldría él? No sé, yo me acuerdo. No sé, todos lo conocen por Memo. Sí. Sí, Memo. Y cuando él no conocía a Jorge Rodríguez estaba de diputado. Diputado, sí. Y entonces ese señor, don Memo, me llamó para decirme que él quería que yo lo acompañara a la asamblea para ver si conseguía unas cosas que necesitaba para el liceo. Y yo le dije, si es para el liceo, es parte de... Yo llevo sangre del liceo, así que con mucho gusto. Y nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a la asamblea. Nos atendió muy bien Jorge. Sí, eso sí, era muy atento. Sí, muy atento. Y atendió muy bien a don Memo. Y después ya eran como más, ya se conocían, pues ya trataban con más facilidad. Sí, pero muy interesante la historia de nuestro liceo. Claro. Y el origen. Tal vez Abelardo, como estudiante, de los primeros, pues para mí son de las primeras generaciones, aunque él dice que la tercera, pero realmente son las primeras, donde vivió el antes y el antes también. Sí, porque yo recibí clases aquí donde es la jefatura, la municipalidad, en el sótano. Pero el garaje era de don Primo Cogi o de Mario Cogi. No, de Primo. De Primo. Primo. Porque Primo entonces me dice, qué vaina, es el garaje de mis hijos.
Que es donde vive Maxito. De Max. Sí. Gran galerón. Sí. Y me dice, es el garaje de los carros de mis hijos. Y se queda así, me dice. Bueno, pero la causa es muy noble. Yo hablo con ellos y que vamos a ver cómo lo solucionamos, pero que el liceo coja. Y yo le pregunté, ¿y cuánto nos va a cobrar? Me dice, ¿cómo que voy a cobrar? Ustedes hacen lo que les parece y el tiempo que lo necesiten. Qué bueno. Ujú. Sí, fue muy bueno porque, sin embargo, primo, una vez para yo no sé si era día del profesorado, del maestro, que se había ideado un paseo con personal, y yo les dije, vamos a donde don primo Kogi, yo le pido permiso y almorzamos allí en las zonas verdes que tiene y demás, y todos contentos, sí. Lo que yo no sabía es que iba a una cocinita de carbón para asar carne. Y yo todavía, sentados todos así en el zacatal, a mí todavía no me pareció mal, no acataba, pues no tenía esa experiencia. Cuando llega primo, usted sabe lo que representa una chispa para mí en esa cañaveral. Usted sabe. Qué bacana. Me hacen el favor, me apagan ya eso, pero lo necesito ya aquí, que no tenga nada de fuego, y se salen de mi propiedad. Wow. Wow. Digo yo, sí señor, tiene razón. No todo fue lindo. Tiene razón. Y entonces me acuerdo que habíamos ido ahí a tontear, a ver dónde almorzábamos. Y seguro en cualquier parte almorzamos, pero después bajamos por unas gradas del lado de la represa, pero no hacia el lado de la represa, sino hacia el... Churrasca. unas gradas construidas que bajan de la represa, Como para ir a la orilla de la represa. no, pero me acuerdo de las gradas esas que yo iba contando. Yo creo que son como ¿cuántos días tiene Sí, el son año? Las gradas que bajan hasta el cauce del río. ¿Cuántos días tiene? 300. 365 según Sí. las estimaciones. Yo decía, no se me va a olvidar porque son 365 grados. Él la represa. Y yo bajé tranquila, contenta, porque estaba muy joven. y me encuentro, pues, será indiscreto esto que voy a decir, seguro que sí. Bueno, a una profesora que se sentó y le digo yo, ¿qué le pasa? Y me dice, es que estoy embarazada Oh, qué y no aguanto. Oh, digo yo, tras de la sacada de primo Kogi, que se me tenga yo un problema aquí. Digo yo, bueno, aquí nos sentamos las dos, ellos que bajen, y aquí nos sentamos, porque ay, ¿qué hago yo? ¿Cómo la voy a dejar sola, verdad? Después sí, yo no sé cómo, que sí me acuerdo que yo conté las gradas, o sería de su vida, que se sintió mal, y la cosa es que con el personal había que tener como ciertas atenciones. Una profesora que la habían operado de la matriz y que entonces la mandaron como sin 3 meses ni nada, como 1 mes y ya a dar clases. Y pues la indicación es que el personal no se siente. Y esas sillitas que estaban en los escritorios del personal eran de madera y así. Y yo le dije a la conserje, vea, hágame el favor, coja esa silla de la sala de profesores y le dice a la profesora que le va a poner esta silla y que se pueda sentar cuando le parece conveniente. Eso
es un correo que sigue y sigue entre todos. Y se gana uno el personal. Pero yo no lo hacía tanto, sino porque me nacía hacer las atenciones. En todo lo que yo podía tener una atención, yo la tenía. Salvo algunas veces, ¿verdad?, que chocaban conmigo, pero que decía una vez a la salida de un consejo una profesora: yo prefiero ir corriendo donde hay tren y venirme corriendo de cabeza y chocar con el tren que chocar con Miriam Quiroz. Y yo en el corredor, yo le dije: tienes razón, yo creo que es preferible. Que choqué con el tren. Yo creo que es preferible, porque a veces no hay más remedio, ¿no? A veces no hay más remedio que dar una jalada de atención, pero así terrible, terrible. Y mi mayor dolor fue cuando dejé el liceo. Ay, ese sí que fue para mí triste. Pensión Y aún se sueña extraordinaria. con el liceo. Sueños, digamos. ¿Verdad? Fue pensión extraordinaria. Pero fue mi mayor tristeza. Se había perdido un examen y yo andaba, el profesor llegó y me dijo que se le había perdido el borrador de un examen. ¿En qué año sacó eso? Y entonces en el 84, y entonces yo andaba en la pesquisa de datos y me topo a un guarda del liceo y me dice: ¿usted anda solo buscando eso? Le digo yo: sí, señor. Me dice: bueno, Dios la acompañe y la proteja. Pero está bien duro eso, niña Miriam, está bien duro. Y yo decía: sí. La cosa es que conseguí quién era el que se había cogido el examen por el borrador. Y yo estaba de acuerdo en que fuera expulsión definitiva. Yo estaba de acuerdo. Estoy de acuerdo, si un alumno cometió una falta y se considera grave, que sea expulsión definitiva, perfectamente. Pero en lo que no estuve de acuerdo era en que el alumno estuviera presente el día del consejo de expulsión definitiva. Yo les dije: no, en eso no estoy de acuerdo. Pero es que el personal lo exige. Y le digo yo: pueden exigir mucho lo que quieran. Y hasta me dice el profesor ese: usted es la directora, pero nosotros somos la mayoría y exigimos eso. Y yo le dije: puede exigir lo que guste, pero eso no va a pasar. Y me dice: pues le aseguro que sí va a pasar. Le digo yo: le aseguro que no. Y me fui para donde Vallecillo. Todavía estaba el famoso Vallecillo. Y me oyó todo el cuento, y Vallecillo, si hacía así, si hacía así. Y me dice: ay, Miriam, ahora sí. Me dice: bueno, hablando sinceramente, yo creo que el personal está cansado de usted. Así nomás. Es un periodo grande que lleva, y el director llega un momento en que es necesario quitarlo y poner otro. Así que Un ciclo de vida. sí. Así que yo le sugiero lo siguiente: llame al papá del alumno, dígale que lo retire. Si no está el alumno, no puede haber consejo de conducta para el alumno. Y que el alumno pierde todo ese año, y el año entrante que vaya a ver dónde consigue cupo, porque en ese liceo se clausuró para él. Y yo: está bien, de acuerdo. Y entonces, cuando el personal se dio cuenta que no estaba el alumno, ay, Dios mío, Sí. se pusieron enojadísimos. Y en un consejo
me dijo el profesor que primero conocí, me dijo que hablaba en nombre del profesorado, pero que estaban de acuerdo en no volver a intervenir para nada de la conducta del liceo. Yo en ese momento la cabeza me dijo, Miriam, váyase de aquí, porque usted ya le va a dar, tanto que ha costado el liceo, tenía buena reputación el liceo, en el Cobao. Y muy buena. Y muy buena reputación, sí. Así que no voy a echar por mí eso, sino que consiga ver cómo hace, váyase de aquí, si ya necesita pensionarse, pues pensiónese y se va. Yo no le dije ni a Juan Miguel, ni le dije nada. Solo en el acto de clausura yo lo hice, lo redacté, y me acuerdo que yo les dije que eran los herederos del liceo, que yo les encomendaba que velaran por su buen nombre como hasta ahora, que yo que sé que un montón de lamentos míos, y oí una voz muy conocida por mí así, donde estaba los personal en el acto de clausura. La niña Miriam se está despidiendo. Era Floriditel, ¿no? Floriditel. Y otra voz que dice, ella no se va porque ella quiere demasiado el liceo. Y entonces yo dije, bueno, yo esa vez me esperé, cerré el gimnasio, subí por todas las dependencias, dije hasta luego liceo, hasta luego, pero yo lloraba. Yo lloraba. Y decía yo, ¿cómo me ha costado esto? Y dejarlo en estas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, así fue. Así fue, y a la siguiente vez que hubo votaciones presidenciales, yo no pude entrar. No pude entrar. Yo dije, yo no entro, porque no voy a estar votando y voy a estar llorando. Así que yo no entro, todavía no puedo. Hasta que llegó el momento en que ya pasó. Fue entonces cuando nació Acuja. Y entonces la cabanga del liceo me la curó Acuja. Y entonces yo por Acuja di todo lo que pude. Todo lo que pude. Al máximo. Pero me satisfacía mucho que yo llegaba a pedir fotos. Yo almorzaba y le decía a mamá, hoy voy para tal calle. Y yo tocaba puerta por puerta. Niña Miriam, ¿qué se le ofrece? Es que vengo a ver si ustedes tienen fotos viejas de Paraíso. Que es que si está, sí, ve, aquí tengo estas, se las regalo. Y yo recogía fotos para Acuja. O a veces me las prestaban para que sacara una copia y así. Y me trataba muy bien, el pueblo me trataba muy bien. Y yo sentía que estaba... Había cumplido el ciclo bien en el liceo y una nueva etapa de vida. Una nueva etapa. Yo fui a donde el padre Gerardo y le dije, Padre Gerardo, me vengo a poner a la orden de la parroquia. Creo que todavía tengo energía. Póngame en un comité a ver en qué puedo servir más al pueblo de Paraíso. Y le digo, yo a mí me gusta uno como que está trabajando en Santa Lucía. No se me meta ahí, todo eso está organizado, ni se me meta. Mejor, déjeme quitito todo, y yo le aviso. Y llegó un día el sacristán con una tarjeta que decía, le mando esta foto, averigüe si estas fueron ¿qué son estas construcciones? Y me avisa, Gerardo. Digo yo, bueno, voy a averiguar, a ver qué son estas fotos. Y yo la primera sí sacaba que era el primer templo grande que hubo en Paraíso, pero a la par había una construcción
pequeñona, y yo decía, esta sí que no sé qué es. Llegué donde primo Cogi y le dije, primo, ¿usted conoce esta foto? Ya lo quedó y me dice, claro, esto, vea Miriam, esto que está aquí, es que después el padre Benavides me echó abajo la teoría, pero esto que está aquí fue la primera ermita que se construyó en Paraíso. Esto, se lo digo bien porque cuando yo estaba chiquillo, me decía él, las puertas estaban abiertas y nosotros jugábamos de escondido y de bandidos y de todos los juegos de los chiquillos y nos metíamos por aquí porque ya no lo ocupaba la iglesia, ya estaba la iglesia construida a la par. Entonces, después fui donde Simona Solano, que era señora mayor también, y se acordaba, me dice, sí, y para esta iglesia, dice, las señoras trasladaron las tejas de la iglesia de Ujarrás en la cabeza, porque no se podía traer así guasá, entonces las mujeres hacían una rodaja de manta, se lo ponían en la cabeza y ahí les montaban una carga de tejas. Y así, en este equilibrio, subieron hasta traer las tejas aquí. Y así muchas anécdotas bonitas me contaban. Y yo decía, qué bonito campo, qué bonito este otro aspecto, qué bonito esto. Y ya me fui entusiasmando por eso. Y ahora ya llegó otro ciclo. Un caballo nuevo, ¿verdad? Pero el caballo nuevo, pero ha cumplido todo ese montón de metas, o ha tenido un gran aporte a Paraíso, Dios primero. al cantón de Paraíso. Y yo sé que muchos que la conocimos, nos falta el museo, ya. que la conocimos, estamos eternamente agradecidos. Los papás, las familias de nosotros, tal vez los chicos no los conozcan, pero la mayoría de gente de Paraíso dicen, miren Quirós y ¡pum! La niña Miriam, que no contó porque le pusieron la niña Miriam. Ah, sí, esa es una anécdota. Yo era profesora en Turrialba, profesora en el Vicente Lagner. Título mío, profesora. Llegué a Paraíso. No, pero después sacamos el bachillerato. Usted fue compañera mía, ¿se acuerda en la U? ¿Sacó el bachillerato en filología? ¿O lo terminó? No. ¿No lo terminó? No. Pero sí fuimos compañeras en unos cursos, ¿se acuerda? Sí, en unos cursos sí. Sí. Pero llegué a Paraíso de directora y ajá, ya sí. no fui más A terminar la carrera. Profesora, sino niña Miriam. Y yo dije, ahora sí, ya quedé niña Miriam. Sí, a mí me interesaba. Cuando yo me nombraron de directora, no había carrera administrativa en la Universidad de Costa Rica. Y hubo un momento en que mandaron la posibilidad de que estudiara, pero en la Universidad de Heredia. Pero entonces yo les dije que muchas gracias, pero que yo hasta Heredia. Es que tal vez hay directores que no se cansaban tanto como yo, pero yo ya terminado el curso de las lecciones y trasladarme hasta Heredia y venirme otra vez en la mañana. Yo dije, yo no aguanto eso, yo no me meto en eso. No, María, muchas gracias por atenderlos, muchas gracias porque el Pueblo Paraíso va a tener una nueva visión del Liceo Paraíso. Correcto. Ahora, por acompañarlos, a Silvia, que está acá, y a Abelardo, que se quedó muy calladito. Yo creí que Abelardo no. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo sí. yo voy a ocupar el espacio de la niña Miriam? Jamás. Ay, Abelardo, pero si ustedes me han superado, pero así muchísimo más.
No, jamás. Sí. No, yo Eso, creo usted soy que súper Pero agradecido. gracias. términos de lo que usted le Sí. aportó a ese paraíso de vacas por media calle, porque así era paraíso, Ujú. ¿verdad? De lecherías ahí a la vuelta de la casa, en el puro centro. Ujú. Lo que usted le aportó con su trabajo fue visionario, como todo lo que usted hizo, porque pensar en esa finca que le da, donde también hay tantas cosas importantes para que la hizo, solo una mente como la suya, de que no estaba, como dice usted, para pensar en chiquito, estaba para No, pensar no, en pues, grande. Sí. Bueno, terminamos esta bella entrevista despidiéndoles por parte del profesorado a Aura Soto, que está aquí, la niña Miriam, muchas gracias, a Silvia, a Abelardo. Se despide. Sí, bueno, muchas gracias más bien por la invitación. En realidad yo no fui alumna, profesora, sí, no fui ni exalumna ni profesora, pero los ratos que pasé en el Liceo Paraíso, ¿verdad? A la par de la niña Miriam fueron extraordinarios y de muchísimo aprendizaje, de verdad. Enseñaba yo a los profesores. Sí, claro. Sí, claro. Una vez dice un profesor que se trasladaba para un colegio de allá, dice, no me da nada de miedo porque después de trabajar con Miriam Quiroz, uno entra a cualquier colegio. O sea, Cierto, cierto. Silvia. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado el cafecito mucho. Muchas gracias. y esperamos volver a vernos. Ya. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. En realidad ha sido un enorme gusto hablar nuevamente con la niña Miriam, estar con ustedes y recordar esos bellos momentos que para mí me marcaron enormemente para toda mi vida. Sí, muchas gracias a todos.